Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy en ti. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven del canal de YouTube de nuestro seminario, también a todos los que nos escuchan desde Radio Franja en la hora de San Bernardo. Hoy damos inicio a un nuevo programa. Estamos desarrollando el programa Peregrinos de la Esperanza, pero hoy iniciamos Testimonios de Fidelidad. Queremos mostrarles ese rostro del sacerdocio, esos testimonios de fidelidad, de amor a la vocación de sacerdotes que se han entregado, que ya llevan muchos años en su ministerio, y queremos mostrarles ese aspecto que muchas veces de pronto no se da a conocer, y qué mejor manera de hacerlo con los sacerdotes de nuestra diócesis. Y para empezar hemos querido pedirle el favor a nuestro obispo que nos acompañe, que él dé el primer testimonio. Entonces le doy paso a él, para que dé un pequeño saludo y ya procedemos a contar un poco sobre el testimonio. Un saludo, Hernán, y un saludo a todos los que nos están viendo, y me parece muy bueno mostrar el testimonio de sacerdotes y de religiosos, religiosas que con su vida manifiestan que algo que hoy día es muy difícil de captar, que es posible con la ayuda de la gracia siempre entregar la vida al Señor y perseverar en ella. Nadie tiene asegurada la perseverancia final. Así es. Por eso rezamos por ella siempre, pero es posible que haya jóvenes, hombres y mujeres que sean capaces de decir sí al Señor, no por una negativa a otros caminos, sino por una afirmación de ese sí al Señor que subsume todo lo demás. Y a mí el Señor me llamó a entregarme a Él de muy joven. Primero como miembro de la obra, con celibato. En ese tiempo se podía porque las leyes canónicas lo permitían, tenía casi un poco más de 16 años. Hoy día hay que tener 18 años cumplidos para hacer una opción así, y muchas veces incluso nos está pasando mayor todavía. Pero lo que quisiera recalcar es que la llamada a cualquier vocación, pero sobre todo a esta, que es una vocación particular porque es una vocación de servicio abierta a todo, puede hacerse y es para siempre, pero que tenemos la gracia de Dios y la fuerza de Dios para poder hacerlo. Porque estamos en un mundo en que las cosas son por tiempo. Así es. Está pasando en el matrimonio, está pasando en la vida social, está pasando en yo ya cumplí mi etapa. No. A Dios se le debe rendir el homenaje precisamente de una entrega completa, porque Él es el que llama y Él tiene derecho a llamar. Somos criaturas de Dios. Así es, Monseñor. Entonces, después de esta pequeña introducción, ¿qué le parece si empezamos contándonos un poco sobre la familia? Sí. Y ahí ya vamos desarrollando el testimonio vocacional. Yo tengo unos padres de la cual el papá murió y la mamá está viva, tiene 99 años, y se casaron en el año 50, en marzo del año 50. Y desde el día que se casaron, empezaron a rezar para tener un hijo sacerdote. Mire, qué bonito. Una oración específica que le había entregado a mi mamá otra señora de aquella época, y que la tengo yo y que la hemos impreso aquí y que no es la que rezamos habitualmente porque es más antigua, es un poquito así. Y todos los días en la noche, me dice la mamá, rezaban esa oración para tener un hijo sacerdote. Y fueron viniendo los hijos, vinieron 8 hijos, 7 hombres seguidos, del año 51 para adelante, hasta el 64, 8, la última una mujer, y seguían rezando la oración. Mire. Porque no había ningún sacerdote. Y todos entraron a la universidad, la mayoría se casaron, qué sé yo, pero a mitad de ese camino el Señor me llamó a mí al sacerdocio, y después llamó a un hermano mío. Somos 2 sacerdotes. Mire, qué bendición. En la familia. Eso muestra una cosa que para todos es evidente. La familia es, la iglesia doméstica es el lugar natural donde, natural y sobrenatural, donde nacen las vocaciones. El ejemplo, la oración en común, una vida de mucha naturalidad,
como verán en la foto, que le pasaba una vida de campo, del caballo, de la salida juntos, del partido de fútbol, de la misa dominical en familia, de las novenas, novena del Niño Dios, del mes de María, rezado en la casa. En ese tiempo todavía, y hoy día también se puede, pero esa piedad familiar, esa piedad del hogar es la que hace que el Señor pueda fijarse en muchos jóvenes hoy día también. Y si me preguntas por qué faltan vocaciones, porque falla la familia. Exacto, la familia juega un papel muy importante. Yo creo que un papel esencial, y tenemos que tener en cuenta eso en la recuperación y la cristianización de nuestro país y de nuestra sociedad, que hay que partir cristianizando la familia, si no... Sí. Entonces, y lo mismo las vocaciones femeninas, que son más escasas que las vocaciones masculinas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Que tenemos tantas congregaciones que están prácticamente en extinción. Bueno, que a una chica de 18, 19, 20, 25 años le cuesta mucho pasar por su mente la idea de entrega a Dios completa. Increíble. O sea, y de hecho tenemos en nuestra misma diócesis instituciones que están desapareciendo, son muy poquitos. Pero también tenemos la realidad de ver nuestro seminario con 34 chiquillos, ya van llegando, hay extranjeros, hay chilenos, hay de Rancagua, hay también religiosos que están viniendo. O sea, yo pienso que estamos entrando en un periodo de floración, y yo lo pido mucho al Señor, que florezcan, rezamos hace Exacto, lo decimos en la muchos oración años. que... Yo creo que unos 15 años que estamos rezando la oración por las vocaciones. En todas las misas, y hay muchas comunidades que se las saben. ¿Por qué? Porque si no hay sacerdocio, no hay iglesia, no hay Eucaristía. Así es. Sí, se puede mantener, se puede ir adelante, pero si no hay Eucaristía, no está el centro. Si no está el centro de la vida nuestra, que es Jesucristo presente en la Eucaristía, es difícil que subsista la iglesia. Así es, Monseñor. Entonces, bueno, ahí nos contaba un poquito eso, la familia, de dónde viene, la importancia que tiene el hogar. Y bueno, entramos un poco en la vocación sacerdotal. Sí. Sabemos que estuvo inicialmente en la obra, pero ¿cómo nace como esa vocación? Bueno, nace dentro de la obra. Ese es el asunto. O sea que yo lo que sentí primero es una llamada del Señor joven a una vida de entrega completa a Él, incluido el celibato. Cosa que hoy día a mucha gente le parece... ¿A los cuántos años más o menos fue eso, Monseñor? 15, 16 años. Sí, muy joven. Me acuerdo que en el colegio donde yo estaba, que eran los Sagrados Corazones, también había instancias para esto. Había una cosa que se llamaba los Tarcisios, que eran los que ayudábamos la misa. Sí. Y había un sacerdote que ya murió hace no tantos años, que se llamaba el Padre César, que tenía ese pequeño movimiento que recordaba a ese mártir de la iglesia Tarcisio que murió con San Tarcisio. San Tarcisio. Y ahí fueron haciendo, y teníamos nuestras pequeñas actividades, nuestro pequeño plan espiritual cada uno. Íbamos a misa en la mañana algunas veces, hacíamos visita al Santísimo, teníamos pequeñas reuniones, aprendimos a usar todos los ornamentos de la misa, para que esto, otro. En ese ambiente de un colegio, una familia, van haciendo la posibilidad de que uno diga, bueno, pero esto puede ser lo mío. Exacto. Esto puede ser lo mío, hasta que hay manifestaciones claras de que el Señor te llama. ¿Y cómo? A mí me lo planteó una persona de la obra cuando en un mes de enero del año 71 me dijo, ¿tú has pensado en entregarte a Dios? Yo quedé en una conversación, en un ambiente grato, me acuerdo que estábamos en el campo, y bueno, yo no pude decir inmediatamente que no. No he pensado nunca. No, dije, sí he pensado, pero no sé cómo. No sabía que a esa edad era posible. Ya me acuerdo siempre cuando cuento esto, el retrato de Arturo Prat entrando a la escuela naval a los 12 años. Mire. Así, de este porte, con un mito chiquitito, ¿ya? Y después fue el gran héroe de nuestra guerra del Pacífico.
O sea que se pueden tomar decisiones en edad corta también. Decisiones quizás no de la trascendencia de las que me tocó a mí, porque ahora el mundo ha cambiado y las normas incluso de la iglesia han cambiado, pero sí decisiones de vivir una vida de cercanía al Señor. Yo me acuerdo que a raíz de esa conversación, bueno, empecé a rezar más, empecé a ir a misa más seguido, todos los días, en la mañana en el colegio, o algunas veces en las tardes a la iglesia de la Gratitud Nacional, que queda cerca de mi casa. Mi madre era de misa diaria. Y bueno, y me resistí a esta primera llamada. Sí. Bueno, porque no estaba recién en la educación media, pero después, cuando vi que no tenía ninguna razón para decir que no, tuve que decir que sí nomás. Y le dije al Señor que sí, y me comprometí. Me acuerdo que le escribí una carta directamente en ese tiempo no era santo, al padre, le llamábamos nosotros en la obra, a San José María, diciéndole una carta que tenía 3 líneas, que yo me comprometía a vivir en la obra como miembro de la obra, numerario, y que quería ser fiel a esa vocación, y eso pasó el año 71, el año 71. Mire. Y de ahí empecé a vivir así durante mucho tiempo. Entré a la universidad, o sea, segundo medio, tercero medio, cuarto medio, hacía apostolado. Lógicamente que cuidaba, si había hecho una promesa de esa naturaleza, de no estar en ambientes donde esto se ponía en el suelo. O sea, dejé de ir a fiestas con niñas, porque no, naturalmente que me gustaban y me gustan las niñas, pero preservaba eso. Y tenía otras actividades. Los fines de semana, muchas veces salíamos, hacíamos catequesis, visita a los más necesitados, convivencia, etcétera, etcétera. O sea, empezar a vivir una vida de una persona que está en el mundo, porque la obra no me sacaba del mundo, y que se preparaba para entrar a la universidad. Entré a la universidad el año 74, estudié Derecho, y eso duró hasta el año 90. En ese periodo yo en algún momento dije a los que mandaban en la obra, bueno, porque sabía que esa posibilidad existía, si en ese tiempo prelado, o sea, o presidente general, o el padre, como le llaman en la obra, piensa, y los directores y los que mandan piensan que yo puedo servir mejor a la obra como sacerdote, yo estoy dispuesto a ordenarme. Usted lo manifestó. Lo manifestó y ahí quedó. Pero de repente, el año 90, 89, alguien me lo planteó, alguno de los que tenía derecho a plantearlo. Y yo dije que sí. Y entonces dejé el trabajo que tenía, que era un trabajo de abogado de carabinero, y me fui a Roma. Mire. Ya había estudiado todos los estudios de filosofía a lo largo de todos estos años, del año 74 para adelante, y de teología. En los veranos y durante el año estudiábamos, y había sacado por lo menos el trienio y el cuadrienio, el trienio filosófico y el cuadrienio teológico. Y por lo tanto me fui a Roma, me quedaba un ramo o dos, hice mi licenciatura en Derecho Canónico, yo ya estaba recibido de abogado, y después el doctorado, y volví para acá el año 93. 93. O sea, fue un proceso corto, porque ya era persona mayor. Sí, le plantearon en el 89. Claro, ya. Sí. Proceso corto, llevaba muchos años en la obra ya. Claro. Y por lo tanto, pero hoy día ya no es así. Hoy día tienen que estar por lo menos 5 o 6 años en el seminario de la prelatura los que van a ser sacerdotes. Y llegué aquí y me tocó, la primera encargo es de formador del lugar donde iban los que estaban llegando a la obra jóvenes recién. Y después trabajar en la Universidad de los Andes como capellán y profesor de Derecho Canónico, más adelante ser capellán de una residencia universitaria, y ahí estaba, y al cumplirse 10 años de esa ordenación, en el año 2003, me llamaron a ser obispo de San Bernardo, el Papa Juan Pablo II. Mire, qué hermoso. Antes de que pasemos ya a esa otra nueva etapa,
De pronto, algunas preguntas también. Bueno, en el año 93 lo ordenaron sacerdote, ¿cierto? Bueno, ¿cómo fue de pronto también a los que tienen inquietud vocacional o ya también sacerdotes, también los fieles de la diócesis que nos ven? ¿Cómo fue ese momento, por ejemplo, uno que está en este camino se pregunta, Sí. celebrar la primera misa? Me acuerdo muy bien, lógico. O sea, yo creo que son cosas que uno va madurando de a poquito, ¿ah? Más que la impresión del momento, hay gente que es más sentimental, que tiene más... en el caso mío fue, no decir racional solamente, no, evidentemente, pero sí, porque la ordenación fue con los papás allá, con casi todos los hermanos, con tíos que Qué fueron a Roma. bendición. Mi padre no había viajado, creo que a esa altura, me parece que no había viajado nunca a Roma, a Europa. Europa. No, mi mamá, yo creo que tampoco, ¿ya? Entonces fue muy impresionante, fue estar todos juntos allá, no éramos 30 y tantos, cuatro, 5, pero éramos chilenos. Qué bendición. Entonces uno dice, chuta, ¿ya? Y fue muy impresionante saber que ya uno había fijado el rumbo de su vida, bueno, cuando una persona se casa, digamos, pero había fijado el rumbo de su vida, y que en adelante había también muchas cosas claras, iba a ser para siempre sacerdote, pero no había otras que no estaban tan claras. ¿Dónde iba a ser sacerdote? Claro. ¿En qué trabajo? ¿En qué? La disponibilidad propia del sacerdote. Entonces uno dice, el que me esté viendo, quizá un chiquillo joven, una chiquilla joven, hay que tomar decisiones. Y un momento que uno dice sí. Y después entregarse en manos de los formadores. Podría haber pasado que en Roma me hubieran dicho a mí en el seminario, ¿sabe, Juan Ignacio? Mucho empeño, pero no. Hasta aquí No, llegamos. aquí nomás llega. Cosa que algunas veces ocurre en los seminarios, ¿ya? Bueno, en el caso mío, con la gracia de Dios, no ocurrió eso. Y un día me llamaron, allá estando en el seminario, y me dijeron, don Álvaro del Portillo, van a preguntar si estás dispuesto a ordenarte el año que viene, en los próximos meses. Yo dije que sí, claro, sí, me había ido a Roma Claro. un poco ya a esa edad, con 37 años de edad, entonces, o 34 años de edad. Entonces, tener la audacia de responderle al Señor. Él tiene sus caminos, sus maneras de llamar a través de acontecimientos familiares, como el caso mío, después acontecimientos del país, lógicamente que todo lo que pasaba en Chile, en la iglesia en Chile, en los años finales del 69, 70, todo eso también influía, de una familia preocupada en la formación de sus hijos, y bueno, y de repente el Señor usa todos esos para mostrarle a uno el camino. Uno dice que sí, al final no podía uno pensar que iba a terminar de obispo en San Bernardo. Claro. En el año 71 yo pensé que iba a ser... Me gustaban muchas otras cosas, mi ejercicio, la profesión de abogado, y de abogado en el ámbito público. Me gustaban mucho los estudios de geografía y geopolítica, y estudié en la Universidad Católica eso. Y estudié también en la Academia de Guerra del Ejército, porque había un convenio y nos mandaron a estudiar, y todos estos temas que están ahora, Ucrania, y todo esto eran mis temas, y los temas de los estrechos, y de las aguas, y de los límites, y escribía muchos artículos en el Mercurio sobre cosas de este tipo, porque me gustaba mucho. Pero de repente vino el Señor y me dijo, cambio de folio, Increíble. guarda el archivo de la geopolítica, del derecho, que no fue completo a la guardada porque estudié derecho canónico y por lo tanto hasta hoy día estoy metido en temas jurídicos, pero decir que sí, o sea que el Señor a uno lo confirma y le va dando, y si está en un ambiente propicio, una persona joven como por ejemplo un seminario, eso se ve, y se ve claramente si tiene o no tiene vocación, si su camino es seguro, y se sigue adelante. O sea que el que está viéndome y está un poco dudoso, necesitamos sacerdotes, necesitamos jóvenes que digan, aquí estoy, Señor, porque me ha llamado, tal como cuenta la Escritura. Qué bonito, monseñor. Sí, justamente en esa parte quisiera detenerme un poco, precisamente eso. De pronto un joven, alguien que se pregunte, bueno, ¿cómo saber si el Señor me llama? Ya nos contaba un poco, algunos así como tips, puntos rápidos, bueno, ¿qué se le puede decir para que pueda discernir su vocación? Sí. Y también de lo que nos decía como segundo, como esa audacia, ¿no? Sí. También porque hoy los jóvenes
más que todo, creo que en nuestra sociedad se ve mucho eso, como ese miedo, ¿no? Sí. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y si me equivoco, ¿qué pasa si tomo una mala decisión? Entonces, como esos dos puntos, algunos consejos para Sí. discernir y otro también, bueno, ¿cómo Bueno. no tener miedo a dar ese paso? Que vocare, vocación significa, viene de vocare, de llamar. O sea, la vocación parte siempre de que alguien llama. Puede ser una vocación profesional, una vocación en el sentido humano, pero también puede ser por qué Dios no puede llamar. Claro. Yo siento la vocación, le pregunto siempre a los chicos, hoy día le pregunté a dos chiquillas que estaban confirmándose, estoy en cuarto medio, me dijo, ¿qué vas a estudiar? Medicina. ¿Y por qué sabes tú que vas a estudiar medicina? Porque es una carrera muy difícil. No, porque me siento llamada a eso. Claro. Bueno, si eso lo vemos en el orden humano, lo vemos en el orden de las aficiones, incluso deportivas, ¿cómo no va a poder Dios nuestro Señor manifestarnos su voluntad llamándonos? Claro. Entonces, la primera cosa es que tiene que haber un cierto cosquilleo. Esto es como cuando un chiquillo se enamora, ¿me entiendes? Mire, están todas las chiquillas aquí al frente, pero esa me produce un cosquilleíto distinto, y no sé qué significa, pero tengo que investigarlo. Bueno, después hablar. La vocación no se descubre, se la manda el Señor, pero requiere de apoyos, y esos apoyos son la gente que uno tiene al lado. Muchas veces otra persona mayor, un sacerdote, un pariente que uno tiene especial confianza, un tío, alguien que esté en este ámbito más o menos, o sea, que conozca la iglesia, que sé yo, y diga, ¿sabes? Y después, lo que es más esencial de todo es que si tienes vocación, es para servir al Señor, pero para eso hay que conocer al Señor. Entonces, el trato con Dios, o sea, yo me acuerdo cuando me pasó esto a mí, yo sentí rápidamente que tenía que empezar a hacer oración, a rezar más, y me costaba, lógicamente, tenía las tentaciones de la flojera, de la dejación, de todo tipo, igual que cualquier joven de esa edad. Pero yo me daba cuenta que si esto era verdad, necesitaba yo estar cerca de salud para ver si esa luz es la que me estaba trayendo. Entonces, primera cosa, sentir algo, un sentir medio vago. Segundo, consultar. Tercero, tratar al Señor como se trata a un amigo, porque uno está entregando algo que es una persona. Esto no es un oficio, no es, mire, quiere entrar a esta empresa aquí. No, estamos hablando de una cosa muy específica que es la llamada del Señor. Y después, si se comprueba que todos esos elementos son verdaderos, dar pasos decisivos. Por ejemplo, buscar un seminario, buscar una institución donde esa vocación sea acogida y confiarse en los formadores que hay ahí. Cada seminario, cada institución tiene sus formadores, un rector, un encargado de estudio, un director espiritual, y se empieza a caminar, como están caminando ustedes aquí. Así es. Bueno, y ese camino tendrá, como todos los caminos, altibajos, momentos más claros, menos claros, hasta que el Señor vaya haciendo su claridad sobre nuestro propio camino, y uno llegue a la convicción que tienen que llegar también los formadores de que efectivamente Hernán tiene vocación para ser sacerdote. Por lo tanto, hay que darle para adelante. Ahora, que habrá dificultades, sí. En todo camino hay dificultades. Así es. ¿Cuáles? Las propias, sí. El mundo, el demonio y la carne, dice el apóstol San Juan. Las externas me atraen otras cosas. Me siguen atrayendo las niñas. Pero lógico, si no te refieres a las niñas, viejo, mejor te vayas aquí. No tiene nada que hacer aquí. ¿Ya? Me sigue atrayendo una vida fácil, una vida Cómoda. cómoda, y me gustaría conocer todo el mundo. No, si vas a ser sacerdote no vas a conocer todo el mundo. Si vas a ser sacerdote no vas a ser un hombre que se va a dedicar a andar en los aeropuertos. ¿Ya? Si vas a ser sacerdote no vas a ser un hombre que va a tener recursos para gastar y qué sé yo, va a tener una vida muy sobria. Un sacerdote vive con lo que le da la parroquia y vivimos todos nosotros con lo esencial. Entonces, pero eso crea en el alma una alegría y un contento interior, porque yo estoy contento porque el Señor está contento conmigo, porque me ve trabajando por su reino.
Entonces, es decir, una vez que uno ve la cosa, hay que lanzarse. Hay que lanzarse, ¿ya? Y eso es lo que nos está faltando hoy día. Claro. Arturo Prat se lanzó al abordaje y perdió la vida. Y lo vio antes. Lo vio antes, o sea, él sabía que lo que iba a hacer. Y se lo dijo a su jefe. Mire, usted me va a dejar aquí con este buque. Es muy posible que vengan la flota enemiga. Si vienen, yo voy a saltar al abordaje. El almirante, me parece que era William Rebolleo, lo miró con cara diciendo, este hombre, y lo hizo. ¿Entiendes? Bueno, nosotros estamos hablando de las cosas de Dios, que son las más grandiosas que puede ocurrirle a una persona. Si el Señor te viene a llamar, debes abrir la puerta. Exacto. Aquí que estoy a la puerta y llamo, y no me abre nadie. El Señor te está llamando, ábrele, y por lo menos dile, bueno, aquí estoy. Sí. Veamos cómo hacemos esto, cómo hacemos este negocio. Exacto. Tú me estás llamando, yo digo que sí, pero me cuesta decir que sí. Bueno, y él irá poco a poco aclarando las cosas en la formación del seminario, que son 8 años. Es una formación prácticamente de alto nivel universitario. Todo lo que estudia bastante. Sí, todos los estudios de filosofía, de teología, la práctica pastoral, la convivencia con los demás, la vida comunitaria, la vida de servicio pastoral en las parroquias a partir de ya del segundo año. Son todas cosas que van probándole uno, si esto es lo mío. Exacto. Esto es lo mío. Yo estoy feliz aquí, estoy contento aquí porque aquí sirvo al Señor. Qué bueno, monseñor. Sí, confiar en el Señor, ¿no? Sí. Uno también, uno hace salto, pero no lo da solo. Claro. El Señor lo sostiene, Él lo va acompañando y va mostrando en el camino si sí o si no. Claro. Bueno, monseñor, entonces qué bonito ya lo que nos compartía, ya esa primera etapa, algunos consejos. Ahora pasemos a esa segunda etapa, cuando viene ese llamado al episcopado. Sí, eso ya fue otro momento, un momento hace ya 22 años, el año 2003, a esta diócesis, que con la gracia de Dios he podido servir durante todos estos años, y a esta realidad social y en que estamos, en la provincia del Maipo. Bueno, uno, me parece a mí, que lo que me ha pasado a mí es ir adquiriendo conciencia con el paso del tiempo de que un obispo es el vicario de Cristo. Así como el Santo Padre es el vicario de Cristo para la iglesia entera por todo el mundo, sí, el obispo es el vicario de Cristo en una diócesis, una porción del pueblo de Dios. Y en esa porción del pueblo de Dios que se llama una diócesis, hay 3 como elementos que siempre están presentes: la cabeza, el clero y el pueblo de Dios. Que juntos hacemos la iglesia. ¿Ya? Estamos en un tiempo sinodal, estamos en un tiempo de trabajo, caminar juntos. Bueno, ¿y qué significa hacer la iglesia? Significa dar los pasos, trabajar para que las personas que viven en esta diócesis tengan los medios, vamos a decir así, que para que cuando se mueran, se vayan al cielo. Claro. Esa es la gran pregunta que tengo yo. ¿Y qué pasará con esta gente que se está muriendo en San Bernardo? ¿Se van al cielo? Si se van al cielo, estamos al otro lado. Claro. Hay que disponer los medios que nos dejó el Señor. Y eso significa medios espirituales, medios humanos, medios materiales, de todo tipo. Ser obispo es, por un lado, ser pastor, ser guía, ser padre. Por ejemplo, los sacerdotes. Muchas veces ellos tienen que vivir situaciones difíciles que las puede compartir con su obispo. Y también algunas veces ser juez. No solamente como me toca a mí en el tribunal eclesiástico, que ve causas matrimoniales, sino que también algunas veces tener que juzgar la conducta de otras personas, ya sea laico, ya sea sacerdote, y tomar decisiones. Pero ¿cómo es posible eso? Dice uno. Bueno, la única manera de que sea posible eso es que uno se la crea y viva sabiendo que es otro Cristo. Increíble. Todos somos otro Cristo, dice San Pablo, pero el obispo es el vicario, el que hace las veces de Cristo
en la iglesia particular. Bueno, y en eso consumí estos 22 años de una diócesis que estaba bastante armada, pero no completamente armada cuando la dejó don Orocimbo, hace 22 años, a ir completando muchas cosas, desde parroquias nuevas, pocas porque estaban creadas, pero muchas comunidades nuevas, muchas instituciones nuevas, fortificadas, vicarías, trabajos de realidades que han ido apareciendo en el país. Por ejemplo, la realidad de los migrantes no estaba cuando yo llegué aquí, no existía. Y ahora estamos, de los últimos años. exactamente, lógico. Los medios de comunicación, las redes, la pastoral social. Estaba en ciernes, sí había alguna pequeña cosa, pero hoy día tenemos una organización que nos permite a través de la Cáritas Diocesana atender a muchas personas que lo pasan mal. Colegios, no sé, se despliega gobernar, legislar, guiar, ¿ya? Y juzgar, que son los tres grandes aspectos del munus pastoral que tiene el obispo, ¿ya? Pero eso se despliega de una manera que no es a lo humano, no es como usted juzga, no, es Cristo actuando, o debe ser Cristo actuando en medio de los hombres. Y eso tiene sus alegrías muy grandes, pero también tiene sus sinsabores, incomprensiones, que hay que afrontar, que hay que vivir, que las tiene cualquier persona humana, pero que el obispo las tiene de una manera muy particular porque nota algunas veces la resistencia de los hombres, de las personas, a dejarse mover por Cristo. Eso resulta evidente. Estamos en un país que se nos está descristianizando, como lo hemos conversado. Un país que le cuesta hacer, vamos a decir, vivir esa piedad propia de los hijos de Dios. Un país que hay mucho individualismo, un país que ha introducido en las leyes del país agravios graves a la dignidad humana, como el aborto y ahora la eutanasia, quieren introducirla y después empieza a discutirse la maternidad subrogada y después empieza a discutirse no sé qué. Un país que ha sufrido percances sociales siempre, pero que en los últimos 50 años quedó trancado en un periodo de su historia. Y todavía, como me decía alguien ayer, los cientistas políticos se asombran de pensar que una cosa puede durar tantos años. Y ya viendo, bueno, ahí está. Entonces, uno está metido en eso. Y también el obispo forma parte de un colegio episcopal que forma parte con los demás obispos, que es la conferencia episcopal, donde se ejerce de una manera comunitaria, en común, muchos aspectos que son comunes a todas nuestras diócesis. Cada diócesis es independiente, lógicamente tiene su autonomía, pero tenemos cosas que tenemos que hacer juntos porque estamos en el mismo país y en la misma conferencia episcopal. Y a mí me ha tocado, desde que soy obispo, estar siempre en la conferencia episcopal en algún cargo, en los últimos años en el comité permanente, que es un pequeño grupo de obispos, de 5 obispos, que son los que actúan mientras no está reunida la asamblea plenaria, que se reúne 2 veces al año. Entonces, relaciones con las autoridades, relaciones con las demás confesiones religiosas, procesos políticos en los cuales hay que decir alguna palabra. Ahora, por ejemplo, frente a las elecciones vamos a tener que decir algo, tenemos que decir algo que se hace, frente a las leyes que se hacen, un montón de cosas. O sea, no, aquí no hay tiempo para aburrirse, no hay tiempo para aburrirse, y si se trabaja por amor al Señor, Él aún le da la fuerza para ir adelante, aún en medio de los cansancios. A mí me hace mucha fuerza siempre la palabra del Señor, lo que dice el Evangelio. Jesús estaba cansado del camino. Bueno, eso es lo propio de una persona que desgasta su vida. Un papá también se cansa, un empresario también se cansa, todos nos cansamos. Nosotros también nos tenemos que cansar en el ministerio episcopal para que muchas personas conozcan al Señor y sacar adelante todo lo que se refiere a la catequesis, sacar adelante todo lo que se refiere a la educación. Son trabajos
que hay que tomarse la idea, aquí no hay una meta mía. No, Claro. esto es una cosa que va para adelante y el Señor dirá cómo Esos sigue son para mis adelante. proyectos. Sí, no. ¿Cuáles son sus logros, monseñor, en la diócesis? No, mire, yo no tengo ningún logro. Claro. Yo he hecho lo que hemos visto. Hay organismos colegiados de gobierno, Consejo de Gobierno, Consejo Presbiterio. Ahora queremos hacer el Consejo Pastoral. Estamos en un tiempo sinodal, ya lo hemos dicho muchas veces. Y por lo tanto, juntos tenemos que ir viendo qué hay que hacer. Y así seguirán otros. Y así seguirán otros. Y la iglesia que está al lado más allá tiene 500 años y nosotros tenemos 37 años. Entonces estamos empezando. Claro. Oye, ¿usted qué tiene aquí? No, yo recién estoy poniendo las bases de los primeros ladrillos y ya tiene 50 pisos. Claro. Monseñor, aquí ante todo eso que usted nos comenta, bueno, me surge como la pregunta, y yo creo que también a los que nos escuchan, vemos que hay muchas ocupaciones, hay mucho para hacer, Sí. y antes usted muy bien lo dice, no sobra tiempo, antes uno podría decir falta tiempo, pero uno como dice, bueno, humanamente uno cómo responde a todo eso, uno Sí. de dónde tiene esa fuerza para Bueno, poder hacer todo eso. La respuesta la conocemos todos de Dios, pero es importante. El obispo tiene que aprender a delegar, confiar. Yo sigo una regla que aprendí de San José María Escrivá. Dar que hacer, dejar hacer y hacer hacer. Mire, muy buena. Oiga, Dar que ustedes hacer. dar que hacer, dejar hacer y hacer hacer. Ya hagan esto ustedes. Este programa que estamos haciendo sobre las vocaciones. Monseñor, sería bueno saber, háganlo. Listo. ¿Lo hicieron? No. Y de repente si uno se equivoca, va donde la autoridad y dice, me equivoqué. Se rectifica y se parte de nuevo. Esa ha sido mi... Después, segunda cosa. Estamos hablando un poquito a lo humano. Sí. Confiar. Confiar. Yo aprendí también de San José María una idea muy sencilla. Confío más en los sacerdotes, en los que están trabajando conmigo, que están aquí unidos, que en 100 notarios juntos. ¿Me puedo equivocar? Sí. ¿Me pueden hacerle eso? Con mucha facilidad. El que quiere hacerle eso a un obispo lo puede hacer con mucha facilidad. Porque un obispo es un hombre que tiene que vivir de la confianza en Dios y de la confianza en los demás. Pero yo confío. Y después la cosa más importante de todo es dónde tiene Uvitesaurus cor, dónde está el corazón. El corazón tiene que estar en el Señor. Por eso el obispo debe llevar una vida un poquito reservada. El obispo no está todo viento de ideas, como dice Claro. La Escritura, en el sentido que tiene que tener sus tiempos de oración, sus tiempos de reflexión, sus tiempos de lectura, aprender a estar solo, aprender a meditar, aprender algunas veces a apartarse un poco del bullicio de la vida social, evidentemente. Yo prácticamente no tengo ninguna vida social fuera de la familiar, en Santiago, ni aquí, ni en ninguna parte. Y al principio me preocupaba un poco, decir, ¿cómo me estoy aislando? Pero después me di cuenta, no, si la gente quiere eso. Por lo que tú dices, si no es imposible. Claro. Esto no es una representación, algo que uno hace por un tiempo y después viene otro. No, esto es toda la vida. Toda la vida. O sea que tiene que estar aquí y entonces, apoyado en Dios, apoyado en la confianza en sus colaboradores, apoyado en la confianza que da aprender a delegar, o sea, dejar que la gente haga, dejar que la gente tome iniciativa. Bueno, así va adelante la iglesia, porque la iglesia no es mía. Yo soy Claro. simplemente, diríamos, una especie de director de orquesta. El que toca son los instrumentos. Yo tengo que aprender a ver cuándo entra cada uno. Claro. No pueden tocar todo a la vez y empezar a tocar cada uno por su cuenta. Entonces, y eso es un trabajo que requiere, yo voy todos los días a la oficina un ratito, papeles, cartas, responder, decretos, no sé qué, o sea, el orden también administrativo de la iglesia tiene su sentido, no es una cosa, ya que lo haga alguien esto, no. Usted qué es lo que, usted hay que nombrar un capellán para esto, se le nombra capellán para esto, se estudia en el Consejo de Gobierno, una vez al mes se reúne el Consejo de Gobierno, una vez al mes se reúne todo el clero, una vez al mes se reúne la zona, que son 2 grandes zonas, una vez al mes se reúne un poquito más el Consejo Presbiterio, que son sacerdotes escogidos por los mismos sacerdotes para ver algunos temas. Ahora estamos
las normas sobre los sacramentos que usamos en la diócesis, adaptada a la diócesis. Y así hay un montón de cosas que hacer, como se dice, sine die, para adelante, échale. Que hay que aprobar los bailes religiosos, que hay que organizar los calendarios. Mucha gente ayuda. Yo soy muy agradecido de muchos sacerdotes de esta diócesis que realmente trabajan mucho y trabajan muy bien. Y además, muchos, aquí son todos párrocos. Aquí no hay nadie que tenga, mire, yo estoy en la oficina nomás, aquí haciendo... No, todos tenemos. Estamos llegando casi al 1.000.000 de personas, de los cuales calculo yo que unos 700, 650.000 pueden ser católicos, 700.000. Hay 42 parroquias, hay 275 comunidades, hay muchas religiosas. En este momento está teniendo lugar el Consejo de la Vida el segundo Congreso de la Vida Religiosa. O sea, hay muchos aspectos: pastoral social, pastoral educacional, pastoral de la salud, nuestro hospital, un aspecto importante. O sea, por eso, sí, visto así humanamente, esto es una locura. Sí, dice, ¿cómo hace? No, lo que hago yo es que se busca a la gente adecuada y se le pone y se confía. Perfecto. O sea, el hospital parroquial tiene un grupo de directivos y un grupo de directores de la fundación que lo hacen funcionar. Y si yo no voy, los colegios igual, si no, esto es una locura. Muy bueno, monseñor. Ya para ir cerrando, ya oímos inicialmente, cómo animar a las personas para tomar esa decisión, cómo discernir la vocación. Ahora otro aspecto, ya hemos visto todos los años que por gracia de Dios de ministerio ha tenido, todo lo que ha desempeñado. ¿Qué decirle de pronto a un sacerdote que nos escuche o también a una persona de familia de pronto? ¿Cómo perseverar en la vocación? Ese es el otro aspecto. ¿Cómo ser fiel a ese llamado que el Señor nos ha hecho? Bueno, los medios los conocemos todos. O sea, si esto consiste en hacerse otros Cristos, el mismo Cristo, primero el trato con el Señor y la vida de cercanía a Jesucristo es totalmente esencial. Si no, esto es una locura. Es decir, entregarse a Dios para vivir lejos de Dios o no vivir cerca de Dios, claro, es insostenible. No, es insostenible, durará unos años y quizás por eso algunas veces hay falla, porque se abandonan los medios. Eso requiere un cierto orden interior de cada uno de nosotros, que cuesta, que se quiere con el tiempo, que no se quiere fácil. Y por eso es que el régimen de la vida de un seminario es una cosa tan particular, porque esto va creando, es como el hábito. Una persona se hace el hábito. Yo tengo que rezar, yo tengo que tener devoción a la Virgen, pero eso tiene que ocultarse de alguna manera particular. Entonces uno dice, hermanos míos que están algunas veces cansados del camino, bueno, algunas veces hay que parar, hay que recogerse, hay que buscar más al Señor, hay que pensar menos en logro humano, ni medirlo. Yo nunca, por ejemplo, he hecho una medición de cuánta gente va a misa aquí. Ya, todos los curas que me mandan decir cuánta gente va a misa este domingo para saber exactamente. No. Todas esas son cosas que el mismo Antiguo Testamento está. El caso famoso del que hacía censos, ¿te acuerdas? Y le fue mal, porque, ¿ya? O el que juntó un tremendo ejército, Gedeón, ¿no es cierto? Y el Señor les dice, ya, mira, todo lo que pasa por el río, todo lo que tomen agua, fuera el ejército. Pues ya se puso a tomar agua a la mitad de los 5.000 soldados, se le fueron 1.000, 2.000 al tiro. Ya, ahora, todo lo que no sé qué, y al final quedaron... Como 300. 300. Pero Señor, los otros son como 5.000. Esa es la confianza que tengo que tener en el Señor. O sea, que algunas veces, aunque veamos nuestra vida pequeña, insuficiente, tenemos la fuerza de Dios. Pero hay que dejarse mover por Dios. Gedeón le hizo caso al Señor. Ya, estos que toman agua se van. Pero no tenían el coraje necesario para la batalla. Bueno, yo le recomendaría al que pasa por momentos difíciles hablar, ser sincero, reconocer que eso nos puede pasar a todos, que todos en un momento quizás hemos tenido un momento así de mayor decaimiento e incluso de dudas, pero que el que es sincero, el que habla, el que se
recibe la fuerza de Dios. Y después, no agotarse. No agotarse significa, ya tuvimos una charla aquí en el clero que está en internet, el que la ve, sobre el burnout sacerdotal. Bueno, que nosotros tenemos un auxilio especial de Dios, pero ese auxilio parte de exigir una naturaleza dispuesta. O sea, Dios no puede con un instrumento insuficiente hacer cosas algunas veces para lo cual no estamos preparados. Por ejemplo, si descuidamos la salud, descuidamos la comida, estamos en un estado mal de salud, por cualquier razón, bueno, le hacemos la pega más difícil al Señor. Entonces, sobre esa naturaleza humana herida por el pecado, con todas las condiciones, lo repasábamos estos días en Pensamiento San Agustín, el Señor construye. La gracia construye. Pero la gracia, como enseñó Santo Tomás, supone la naturaleza. No se construye sobre la base angelical, no, supone una naturaleza bien dispuesta. Entonces, confiar en el Señor, confiar en los colaboradores, confiar en que en el momento oportuno el Señor se va a manifestar y va a decir qué hay que hacer. Y una vez que las cosas se lanzan y se hacen, no mirar para atrás. Un consejo totalmente evangélico, ¿entiendes? A ver cómo está quedando el surco. Me acuerdo que de chico yo aprendí a arar con caballo, y era muy complicado, muy pequeño, tendría yo 12 años, 11 años. Si uno se descuidaba y miraba para atrás, efectivamente pasaba que al ir metido el rajo se movía y uno saltaba y varias veces me botó al suelo el arao. El arao lo bota al suelo uno. Bueno, por algo el Señor dice en el Evangelio que no sirve para el reino de Dios el que pone arao y mira para atrás. O sea, que mira a ver cómo está quedando, qué bonito, qué sé yo. Nada. La regla en esta diócesis que le he dicho a los sacerdotes muchas veces es oración, silencio y trabajo. Trabajar y el Señor hará lo que Él le parezca. Y hasta ahora con ese camino se ha manifestado con mucha misericordia la mano de Dios en esta diócesis. Qué bueno, Monseñor. Una última pregunta. De pronto, ¿alguna anécdota de todos estos años así sacerdotales que uno diga, ya por esto que viví, esto que me sucedió, ya con esto valió la pena ser sacerdote? Sí. No, yo creo que, por ejemplo, para mí fue muy impresionante la cercanía con el Papa Francisco en el tiempo de la crisis, que yo no la esperaba. Eso partió durante el viaje, que en varias ocasiones yo no tenía idea, no sabía, no lo conocía. El viaje a Chile, por ejemplo, ya había estado una vez con él haciéndole esa famosa entrevista sobre la vocación. Yo creo que ahí él me quedó medio... Pero me acuerdo que una vez se me acercó y me dijo, tú, échale para adelante. En el Iquique. Se me acercó así, me tomó y me acercó y me dijo, tú, échale para adelante. Firme. Yo me quedé y después empezó alguna vez a escribirme. Y pidiéndome alguna opinión o alguna parecer sobre temas que estaban ocurriendo en Chile. Esa cercanía con Pedro, que había estado cerca del Papa Juan Pablo ya en los últimos momentos, de Benedicto también, pero con Benedicto había el tema que era una maravilla de pensamiento, pero era un alemán. Era un alemán, o sea, había que hablar los dos en italiano, entonces no era tan fácil la comunicación. Pero con Francisco llegamos a una manera y muchas bromas por escrito que tengo guardadas, ¿no? De todo tipo. Me acuerdo, una vez me dijo, ven a verme en tal mes. Yo le dije, voy a ir en el mes de agosto. Y me mandó una notita escrita a mano que decía, mirá, si venía en agosto, porque los argentinos escriben como hablan, ¿entienden? Mirá, si venía en agosto, recuerda que aquí no está ni el gato, decía el Papa en su pequeña carta. Y así un montón de otras, las tengo todas guardadas, en su momento las podremos conocer. Eso fue un momento de mucho, y además estábamos pasando un momento muy duro en la iglesia en Chile, sentir esa cercanía, sentir esa... Un día me llamó el nuncio y me dijo,
esto usted debería recibirlo de rodillas, me dijo. Yo me puse de rodillas y era un libro del Papa, firmado por el Papa para mí, con un sobre que decía es para Monseñor Juan Ignacio González, obispo, con esa letra minúscula y que tenía. Me dijo, el Papa le manda esto. Era un libro que había escrito él sobre precisamente este momento de desolación que estaba. No, muchas cosas de esa, mi cercanía con mi ayuda y la cercanía que he sentido siempre de la gente de la obra y sobre todo de los prelados. Primero de don Javier Echeverría y ahora de don Fernando Cari y de la gente que trabaja con él, o sea, y también de aquí en Chile. Me dejan en completa libertad, yo soy un obispo, no dependo de la prelatura para efectos del episcopado. Pero resulta que sentir la cercanía de gente que a uno lo quiere, que lo ampara, que le da su cobijo, su guía espiritual, soy uno de ellos, es una cosa muy importante. Esas cosas uno dice, bueno. Qué bonito, Monseñor. Ya. En verdad, una alegría tener este espacio para compartir. Y bueno, damos así inicio a este nuevo programa. Les recordamos, vamos a tenerlo el último domingo de cada mes para que nos sigan acompañando, sigamos conociendo más testimonios de sacerdotes de nuestra diócesis, cómo se entregan ese amor generoso al Señor, a las almas. Entonces, bueno, muy agradecido, Monseñor, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muy bien, muchas gracias y un agrado muy grande ser el primer partícipe de este programa y esperamos que muchos al ver estas pequeñas cosas que estamos haciendo en la iglesia para mostrar la vocación sacerdotal se animen. Los necesitamos. Mejor dicho, el Señor los necesita. Así es. El Señor necesita y nos necesita con una carga firme de deseo de pegar el Evangelio a tanta gente que hoy día anda un poco perdida. Y nosotros, aunque seamos también unos perdidos, tenemos esa misión y tenemos que tratar de cumplirla por amor a Jesucristo, que es la única razón de la existencia de un sacerdote. No tiene otra razón. Aquí no se busca otra cosa. Que el Señor nos bendiga a todos. Muchas gracias, Monseñor.